Los decretos legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo aprista oficializaron una serie de cambios en la organización y funciones del flamante Ministerio del Ambiente y también del Ministerio de Agricultura. Para muchos especialistas, estos decretos legislativos que cambian radicalmente la institucionalidad ambiental son inconstitucionales y deberían ser derogados. El abogado Alberto Barandiarán, especialista ambiental de la Red Peruana por una Globalización con Equidad, la Red G, analiza estos temas. Esta norma no delega abiertamente facultades para el Poder Ejecutivo. De alguna manera establece algunas condiciones. Necesariamente, obligatoriamente, tienen que estar sujetas de manera estricta al contenido del Tratado de Libre Comercio. Esto es, si yo delego facultad en materia de institucionalidad ambiental, esta institucionalidad ambiental tenía que estar de alguna manera contenida en el Tratado de Libre Comercio. No podía salirme de los contenidos de este acuerdo comercial. El 997 es inconstitucional por dos factores. Primero, porque no está dentro de la delegación de la 29157, pero también es inconstitucional porque vulnera la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, esta norma establecía que las leyes de organización y funciones de todos los ministerios, y hay un listado de 15 ministerios, ¿okay?, entre ellos el Ministerio de Agricultura, se aprobaban por ley del Congreso, a propuesta del Ejecutivo. Este proceso regulado en la ley orgánica del Poder Ejecutivo no se cumplió. Se utilizó una norma de delegación y a partir de eso se pretendió crear esta ley de organización y funciones. Entonces, hay una inconstitucionalidad también expresa y manifiesta al haber vulnerado esta LOPE. El 1013, también bajo el mismo criterio, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la creación del Ministerio del Ambiente no es parte de los compromisos del TLC. Entonces no se cumple con la norma de delegación. Pero además, porque también vulnera la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Hay un artículo expreso, el 22.5, que señala que los ministerios son creados por ley del Congreso. Por lo tanto, el Ejecutivo no podía crear un ministerio, el Ministerio del Ambiente, a partir de un decreto legislativo. El 997 tiene que ser derogado o declarada la inconstitucionalidad para luego elaborar una propuesta desde el Ejecutivo, enviarla al Congreso y finalmente, a través del mecanismo que regula la LOPE, aprobar esta ley de organización y funciones. El 1013, la ley de creación del Ministerio del Ambiente, también tiene que ser derogado o tiene que ser declarada su inconstitucionalidad. Sin embargo, en este caso, creo que deberíamos aprovechar todo el proceso de debate, discusión y aportes que han habido durante 1 año y medio en torno a este tema, para integrarnos en un proceso de elaboración de una nueva propuesta. En primer lugar, si uno revisa ambos textos, va a poder identificar que no hay ningún cambio en la política forestal del país. Digamos, básicamente mantienen la misma estructura. ¿Okay? Y salvo algunos detalles, aproximadamente hay 40 modificaciones, algunas positivas, otras negativas, unas legales, otras ilegales. Son cambios menudos básicamente, pero no implican un giro trascendental en la visión país, en la visión forestal, digamos, de país. Por lo tanto, siguiente. La pregunta que surge es, ¿se necesitaba una nueva ley forestal para poder implementar el TLC? O lo que se requería más bien era hacer algunas modificaciones específicas para poder cumplir con esos compromisos sí vinculantes del capítulo ambiental del TLC. Entonces, la respuesta obviamente es no. Podía hacerse esas modificaciones sin necesidad de una nueva ley forestal. No se consultó la norma a los pueblos indígenas, no obstante que la norma tiene directa incidencia en estos pueblos. Solo un comentario como anécdota, digamos. Hace muy pocos meses, el Tribunal Constitucional colombiano declaró inconstitucional la ley forestal colombiana
precisamente por no haberse cumplido con el 169 y haber hecho la consulta a los pueblos indígenas sobre esta norma. Acá en Perú, pocos meses después, hacemos exactamente lo mismo. Entonces, hay una inconstitucionalidad en la medida que no se ha cumplido con este acuerdo internacional. Se elimina el CONAFOR. El CONAFOR era el único espacio de participación ciudadana en el tema forestal. Era una especie de consejo consultivo del ministro encargado del tema forestal para apoyarlo a desarrollar parte de las políticas forestales del país. Bueno, ese espacio fue eliminado en el 1090. Incorpora una nueva modalidad de acceso a concesiones forestales, y es la concesión por iniciativa privada. ¿Qué entendemos por concesión de iniciativa privada? Y dice, es aquella modalidad de aprovechamiento en la cual hay un pedido de un privado para que le sea otorgado determinada cantidad de tierras en concesión forestal. Bueno, esto vulnera expresamente un artículo del capítulo ambiental del TLC que más bien había establecido la necesidad de establecer mecanismos transparentes y competitivos. Acá no hay ninguna competencia, es acá un particular tomando la puerta del Ministerio de Agricultura solicitando su concesión de manera directa. Entonces, aquí hay otra vez una vulneración al TLC. El primer responsable de este control de los proyectos legislativos, evidentemente, es el Congreso. Si yo delego en el Ejecutivo, luego tengo que verificar que lo que he delegado se cumpla. Ahora, ahí hay una preocupación, y es que, claro, estás en un escenario muy político. O sea, más que lo legal, parte del debate es el tema político, es un tema de correlación de fuerzas políticas internamente. Por eso es que, por ejemplo, el 10-15 fue derogado luego de mucha presión a partir de este paro en la Amazonía peruana. Pero a eso voy, y es que, independientemente de la responsabilidad del Tribunal Constitucional, del Congreso de la República, quien sea, es la propia sociedad civil quien tiene que de alguna manera empujar a que esto se desarrolle.